¿Mm? Era lo primero que tenía que hacer. ¿Cómo yo podía agarrar esto y dejarlo factorizado? No, chiquillos, necesito que participen un poquito de mi idea. ¿Cómo yo podía dividir este polinomio? Buscando divisores. Sí. ¿De quién? De 24, ¿cierto? Entonces, de Sí. 24 tenemos ¿cuáles divisores? Tenemos el 2, el 3, el 4, el 6, el 12 y el 24. ¿Cuál probarían ustedes primero? ¿Con cuál partirían? Con el 2. Veamos. 2 elevado a 3 más 2 elevado a 2 menos 14 por 2 menos 24. 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 2 es 4, 14 por 2 es 28 y menos 24. Ya, a simple vista eso no va a dar 0. Acá ya tengo menos 52, creo. Ya eso no da 52. ¿Cuál otro puedo probar? También se pueden probar los negativos de esto. Mire, voy a probar el menos 2. Menos 2 elevado a 3 más menos 2 elevado a 2 menos 14 por menos 2 menos 24. Menos 2 elevado a 3 es menos 8. Menos 2 elevado a 2 es más 4. Menos 14 por 2 va a ser más 28. Y esto va a quedar como menos 24. Si se fijan, acá 24 más 28 dan 32. Y menos 8 menos 24 da menos 32 y me da 0. ¿Qué significa que un número negativo me esté dando? Significa que, bueno, es solución, primero. Y lo segundo es que yo voy a poder dividir. Recuerden que la forma de dividir esto es por x menos la solución. La solución era menos 2. Pero como tengo el menos de afuera, me queda como x más 2, por si acaso. ¿Ya? Porque había hecho, por ejemplo, con números negativos, entonces, o sea, números positivos. Entonces ahora un número negativo que al final acá se pone positivo, por si acaso. Y hacemos la división, pues vamos rápidamente. x3, x en x3 me queda x2. x2 por x3 me da x3. x2 por 2 me da 2x2. Hago la resta y me va a quedar x menos x3, me queda 0. X menos 2x me quedaría menos x cuadrado. Bajo el siguiente que es menos 14x. Y tengo x en menos x cuadrado, me va a dar menos x. Menos x por x cuadrado me queda menos x cuadrado. Menos x por 2 me queda menos 2x. Y eso lo resto, le cambio los signos, me queda menos x más x, 0. Menos 14 menos 2, menos 2 es más 2 y me queda menos 12x. Y bajo el último que es menos 24. No entendí nada de lo que hizo Alfredo. Te había faltado las últimas clases, si no me equivoco. ¿Me puede confirmar eso? Parece, como hace 2 semanas que no lo veía. Ando perdido. Eh,
Va a tener que ver los videos ya, pero ahí en los videos sale súper bien explicado. Se lo subo en un ratito más. Sí, este va a ser el último ejemplo que voy a hacer de esto. Y x en 12x, en menos 12, nos queda menos 12. Entonces, x por menos 12 me queda menos 12x, y x por 2, no, o sea, 12 por 2 nos queda menos 24. Resto y me termina dando 0. Entonces ya tengo mi polinomio medio factorizado de que es x más 2 por x cuadrado menos x menos 12. Y este, puedo ver si se puede factorizar. Dos números que me dan 12 y 1, menos 12 y 1. Serían 3 y 4. Menos 4 más 3. Entonces eso significa que mis soluciones va a ser x1 igual menos 2, x2 igual 4 y x3 igual menos 3. ¿Ya? Estaremos. Un poco para que entienda Alfredo, lo que pasó fue que yo le enseñé a dividir polinomios y cómo encontrar soluciones de ecuaciones de mayor grado aparte de 2. Entonces ahora ya tenemos grado 3, grado 4, grado 5, etcétera. ¿Ya? La forma de hacer eso es siempre buscando divisores del número final, del que no tiene x. Entonces acá teníamos el 2, el 3, el 4, el 6, el 12 y el 24. Esos números los tenemos que probar positivos o negativos en la x, y el que me dé que es igual a 0 es solución. Una vez que yo ya tengo una solución, puedo dividir el polinomio por el x menos la solución, y ahí hago este proceso de división y me queda este factor de acá con el divisor. Entonces, esa es mi factorización inicial, x más 2 por x cuadrado menos x menos 12, y ese lo puedo seguir factorizando y me quedan totalmente factorizados, lo que me da las soluciones, ¿ya? Eso era lo que estuvimos viendo las últimas 2 semanas. Y hoy día era como el último ejercicio como para dejarlos cubiertos para la próxima semana. ¿Ya? Lo que quiero hacer hoy día, aparte de eso, es avanzar un poco en lo que era la función potencia. La función... que está aquí en el conjunto de números reales. Ya, entonces la función potencia en el fondo es una cosa así, donde tiene un a por b elevado a x. La función potencia más fácil de todas es 2 elevado a x. Esa es una función potencia. ¿Qué es lo que iría ocurriendo acá? Si se fijan, ahora la variable es la potencia, por eso se llama función potencia. Y yo, para ir graficando esto, puedo hacer las primeras, puedo tabular un poco las funciones probando algunos valores facilitos, como por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, f de x va a ser 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2. ¿Qué me va a resultar de eso? 2 elevado a menos 2 es una fracción, es un cuarto. 2 elevado a 1 es un medio. 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 es 4. Y si pusiéramos el 3 sería 2 elevado a 3 es 8. Entonces, si yo grafico eso, voy a obtener la forma de
una función potencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo aquí el 1, el 2, el 3. ¿Qué me está rayando la pizarra? El menos 1, menos 2 y podría llegar hasta el menos 3. ¿Ya? Y hacia arriba lo mismo. Tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no me deja rayar ahí. 7, 8, no importa. Entonces, fíjese bien, el valor que da para menos 2 es un cuarto. Un cuarto es 0,25. Sería dividir el 1 a la mitad y la mitad de la mitad sería el 1/4. El 1/4 vendría estando aquí. No, es el menos 2, aquí. Después vendría, a ver, lo voy a hacer con otro color mejor. Aquí, en el menos 2. Después vendría el menos 1, que estaría en un medio, que vendría siendo el de acá. Un medio. Estaría por acá. Después vendría el 0, que me da 1, que estaría aquí. Después viene el 1, que me da 2, estaría aquí. Y el 2, que me da 4. Y finalmente el 3, que me da 8, que está como por acá arriba. ¿Ya? Entonces, fíjense bien un poco la forma que va tomando esta función. Esta función viene de aquí, pegadita. Pasa por el 2, por el 1. Por aquí y se va bien hacia arriba. ¿Ya? Esta curva, que se representa como así, es la curva exponencial. Ya la otra forma de la función potencia se conoce como función exponencial. ¿Ya? Función potencia porque la variable está en la potencia o en el exponente. Por eso función potencia o función exponencial. ¿Ya? Eso es un crecimiento exponencial, que es un poco lo que pasó acá con el virus, con el coronavirus. Hizo un crecimiento exponencial. Ya que se van enfermando cada vez más personas y más personas y más personas, y eso se puede modelar incluso con una función exponencial. Ahora, obviamente, como es un virus, después también viene como un decaimiento, que es lo que supuestamente intentan hacer los países. Pero, mientras tanto, la primera parte se modela como el crecimiento exponencial. ¿Ya? Esa es la curva, para que la vayan conociendo. Tiene varias características y es lo que vamos a ir estudiando. Entonces, tenemos eso y vamos a escribir las características. Entonces, ¿qué características tiene esta curva? Voy a poner eso para allá. Características de la función exponencial. ¿Ya? 1. Primero, tiene una asíntota en el eje X. ¿Qué significa eso? Que la curva que pasa acá, esa que dibujé en celeste, jamás de los jamás de los jamás va a hacer esto de cruzar hacia abajo del eje X. No tiene valores negativos. Lo que ocurre es que a medida que me voy yendo hacia más al infinito negativo, no sé, menos 80, lo que va a pasar es que, imagínense elevar
f de x es igual a 2 elevado a menos 80. Eso sería equivalente a 1 partido 2 elevado a 80. 2 elevado a 80 es un número gigante. Y eso quedaría como 2 elevado a bla, 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 bla. O sea, dividido un número muy grande. Entonces, si usted divide 1 dividido un número muy grande, esto se va acercando al 0. Esto es 0,000000000000000, muchos ceros. Nunca va a ser 0 y nunca va a ser un número negativo, pero eso se llama asíntota, que en el fondo la asíntota es esa curva que se acerca a una recta, en este caso la recta vendría siendo el eje X, pero jamás la toca. ¿Ya? Es algo así como la friendzone. ¿Ya? Entonces se puede acercar mucho, pero jamás va a poder tener algo con esa persona. Eso es lo que le pasa a la asíntota con la recta. Jamás va a cruzar el camino con el eje X, solamente se va a acercar cada vez más. Y por eso tiene esa forma de que se apega al eje X. Segunda característica. Tiene una asíntota en X. La segunda característica tiene un crecimiento exponencial. Eso quiere decir que siempre que se va hacia los positivos, empieza a aumentar mucho. Si se fijan cómo da los saltos, acá parte en 1, después 2, después 4, 8, después vendría 16, 32, 64, 128, y así empieza a cada vez ser más grande el salto entre uno y otro. Si se fija acá, el salto acá es de 1 solo, acá es de 2, acá es de 4, y así va aumentando, va duplicando su salto, y eso solamente porque tenemos de base 2. Si fuera de 3, el crecimiento exponencial sería incluso más fuerte. Ya, entonces esta es la parte como la parte de los positivos, como la parte del crecimiento exponencial. Ya un crecimiento muy potente y que se va al infinito hacia arriba. Ya por eso usualmente no se grafica más allá, porque cada vez que usted aumenta un valor tendría que alargar aún más esa gráfica y no le cabería, finalmente no podría dibujarse. Ya. 3. ¿Qué otra cosa? 3. Bueno, lo que tienen todas las funciones, f de 0 es la intersección en el eje Y. Si la función no está multiplicada por un número, siempre es 1. ¿A qué me refiero con eso? Cualquier número que usted eleven a 0 da 1. Eso es lo que digo. Entonces, si usted tiene f de x igual a 2 elevado a x, 2 elevado a 0 es 1. Si fuera 3 elevado a 0, seguiría siendo 1. Si fuera 50 elevado a 0, sería 1. Incluso si fuera negativo, menos 80 elevado a 0, sigue siendo 1. La única opción para que no sea 1 el intercepto es cuando usted tiene multiplicada su función, que vendría siendo algo así como 3 por 2 elevado a x. En ese caso, este término se hace 1, se multiplica por 3 y queda como el intercepto 3. ¿Ya? Pero para todos los demás es el 1. ¿Y alguna otra cosa que se deba saber? Bueno, no entra la función logarítmica en la PSU, pero igual se lo menciono porque es importante. 4, sí se refleja en la función, en la recta x igual a y, se obtiene la inversa, que es la función logarítmica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? A que si usted agarra acá y pone una recta de x igual a y, que es la que va justo al medio del plano,
Voy a borrar esto de acá abajito. Ya, entonces la recta de x igual a y es esa que dibujé en rojo, esa es x es igual a y, que en el fondo los puntos son 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, eso significa con que x es igual a y. Y la reflexión vendría siendo lo que voy a dibujar en verde, que vendría siendo una cosa así, ¿ya? Que va por aquí, pasa por el 1 y después se va hacia allá. Ya, esa es una función logarítmica. Ya en este caso sería el log 2 de x, porque esta es la función 2 elevado a x, ese es el logaritmo de base 2 de x. Y esa es la función inversa de una exponencial. ¿Ya? Eso principalmente. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar o qué es lo que nos tenemos que preocupar de esta función? Es cómo saber graficarla y algunos cambios que tiene. En la PSU, al parecer, solamente entran los cambios de base y el acompañante. Entonces, yo le había dicho, la función es de esta manera: f de x es igual a por b elevado a x. Ya, donde a es un número real, b también es un número real y x es un número entero. Ya, esto solamente va a tomar valores de 1, 2, 3, 4 o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Y estos de acá pueden ser cualquiera. ¿Ya? Entonces, x real ya. Eso mientras tanto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Vamos a seguir asumiendo que b es igual a 2, b igual a 2 y a le vamos a cambiar el valor. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene, por ejemplo, menos 2 elevado a x? ¿Qué le pasaría a nuestra función? ¿Qué le pasaría a nuestra función si yo le pongo menos 2 elevado a x? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ninguna idea? Ya, vamos a cambiar esto un poquito. Súper simple. En este caso, por prioridad de operaciones, la potencia va primero que el signo, por lo tanto esto es como 2 elevado a x por, acá sería como un menos 1. Ese sería como se interpreta esta función. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro esta misma función que es 2 elevado a x y lo multiplico por menos 1? Lo que va a ocurrir es que simplemente se va a ir hacia el otro lado. Va a quedar una cosa así. Va a seguir teniendo la misma asíntota, la asíntota siempre va a estar, solamente que todos los valores se van a reflejar hacia abajo, porque al momento de tabular la función, chiquillos, por ejemplo, si usted tiene, no sé, menos 2, menos 2 elevado a menos 2, va a ser igual a menos un cuarto.
Y por lo tanto después los valores van a ser menos un cuarto, menos un medio, menos 1, menos 2, menos 4. Son exactamente los mismos valores que teníamos acá, pero en negativo, por culpa de ese negativo de afuera. No, no es lo mismo esto, que cambie el de afuera, que cambie el de adentro. ¿Ya? Después vamos a ver lo que pasa con el de adentro. Entonces acá lo multiplicamos por menos 1. Entonces, lo primero que tienen que saber es que si se multiplica, acá 1, si se multiplica por un número negativo, la función se refleja en el eje X y la curva es la misma hacia abajo. ¿Ya? Después, ¿qué pasa si a ese número se lo cambiamos por otro más? Por ejemplo, f de x igual a 3 por 2 elevado a x. ¿Qué pasaría? O mejor, 4 para que quede más bonito. Ya, 4 por 2 elevado a x. Entonces nosotros teníamos la misma tabla, x por f de x, y nos tenemos los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Acá tendríamos menos 2, sería 4 por 2 elevado a menos 2, 4 por 2 elevado a menos 1, 4 por 2 elevado a 0, 4 por 2 elevado a 1 y 4 por 2 elevado a 2. Entonces, el resultado sería 4 por un cuarto, que eso me da 1, 4 por un medio, que me da 2, 4 por 1, que me va a dar 4, 4 por 2, que es 8, y 4 por 4, que es 16. ¿Qué es lo que pasa si yo grafico eso? Me va a quedar algo más o menos así. En 2 me queda 1. En 1 me queda 2. En 0 me queda 4. Y en 1 me quedaría 8, que estaría por acá arriba. Entonces, ¿qué pasó con la función realmente? ¿Qué pasó con la función? ¿Qué pasó entre la celeste y la azul? ¿Saben qué? Se me ocurrió una forma más fácil de hacer esto. A ver. Ya. Aquí. Voy a compartir pantalla. Entonces, tenemos f de x igual a 2 elevado a x. Esa es la función real. Quiero que sea de
Ya, tenemos esa función. La segunda función que estábamos viendo ahora era x es igual a 4 por 2 elevado a x. No. 2 elevado a x. Ya, voy a poner una tercera función donde, para que vean lo que pasa con otro número, voy a poner, por ejemplo, 6 por 2 elevado a x. O si quieren otra, una de un número más grande todavía, 25 por 2 elevado a x. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la función? ¿Qué es lo que ocurre con la función a medida que yo lo voy multiplicando por un número más grande? Está ahí a la simple vista. ¿Qué ocurre con la función cuando usted deja eso más con un número más grande? No, chicos, ninguno va a responder. ¿Cómo se podría explicar este cambio? Ya sabemos que si es negativo, esto simplemente es ir hacia abajo. Pero ¿qué pasa si ese número cambia? Si es mayor a 1. Parece que no. Entonces lo que cambia es que si se multiplica, ¿dónde está esto? Si se multiplica por un número mayor que 1, la curva de ascenso se produce antes. Por lo que exactamente dependiendo del valor. Ya, lo único que pasa es que la curva va a ser antes de su valor. Entonces, si yo pongo menos 100, va a ser una por acá. Si pongo menos 200, va a ser una por acá. Ahora, ¿qué pasa si es un número menor que 1? O sea, no sé, pues si fuera un cuarto, un medio,